Buenas noches, buenas tardes, buen día, buenas tardes. Nos encontramos con el doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras. Doctor, bueno, esta es una entrevista de personalidad semana. Cuéntenos qué se decidió dedicarse al área de la salud. Muchas gracias por esta entrevista. Mire, desde que tengo uso de razón, yo sabía que quería ser médico. Mi madre también me inculcó ese amor por la medicina. Ella siempre soñó con que alguno de sus hijos fuera médico. Y dos nos dedicamos al estudio en el área de la salud. Mi hermano mayor y yo hemos estudiado pues, y trabajamos en el área de la salud. Es que yo no recuerdo la edad que tenía, pero desde que tengo uso de razón, siempre supe que iba a ser médico. ¿Y dónde realizó sus estudios universitarios? Estudios universitarios los hice el pregrado aquí en Tegucigalpa, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ingresé a la universidad en 1982 y me gradué en 1990 en el grado de médico general. Posteriormente viajé a Guatemala, donde ingresé al Instituto Hondureño de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el posgrado de pediatría, que era rectorado por la Universidad San Carlos de Guatemala. Terminé mi posgrado de pediatría, hice una subespecialidad en recién nacidos y cuidados intensivos del recién nacido, pues con lo cual también fue un enamoramiento desde muy joven. Cuando yo estaba en secundaria, yo ya sabía que quería ser médico, pero también ya sabía en la secundaria que quería ser pediatra, ¿verdad? Y lo de neonatología fue un enamoramiento durante las pasantías de pediatría. Ahí en Guatemala. En Guatemala, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y antes, para que el lector lo conozca, usted nació en San Pedro, en San Pedro Sula. No, No. orgullosamente nací en Tela, Atlántida. Soy teleño. Amo a mi pueblo. Me parece un lugar espectacular, maravilloso, paradisiaco. Y me siento, como todo teleño, orgulloso de mi terruño. ¿Qué lado de Tela? Nací en el sector de la compañía, en el hospital de la Tela Railroad Company. Mi papá trabajaba en la Tela Railroad Company y nacimos ahí en el hospital de la compañía, en Tela Nuevo. Posteriormente, por algunos vaivenes de la vida, mi papá dejó de trabajar en la Tela Railroad Company en 1969, producto del conflicto honduro-salvadoreño, ya que mi padre era de nacionalidad salvadoreña, y se ve desplazado de su trabajo y nos trasladamos a Barrio El Centro de Tela. Y hice mi primaria ahí mismo en Tela, en la escuela parroquial La Milagrosa, una escuela de curas, y la secundaria en el Instituto Triunfo de la Cruz, donde me gradué de bachiller en Ciencias y Letras. Una vez que se decide sacar, ya sacó su estudio, su maestría en el Instituto de Guatemala, en la pediatría, en la salud, ¿cuál fue el siguiente paso en su trayectoria como médico? Posteriormente, pues regreso nuevamente a Honduras, a San Pedro Sula, que es donde podía yo ejercer el grado de neonatólogo. Y en ese año, pues, el doctor Plutarco Castellanos, recuerdo yo, nos ofrece la oportunidad de desarrollar la neonatología en el Catarino Rivas, donde estaban necesitando de un neonatólogo. Y trabajé pues un año o 2 años por contrato y posteriormente en el siguiente concurso médico nacional que hubo, obtengo la plaza en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde estuve en la jefatura de neonatología hasta el año 2018, ¿verdad? Que ya pues tengo participación en el Colegio Médico de Honduras, en la presidencia de la delegación primero y posteriormente en la vicepresidencia y actualmente pues la presidencia de este noble colegio médico. Decía, ¿por qué decidió buscar una plaza en San Pedro y no aquí en Tegucigalpa o en La Ceiba? Lo intenté en La Ceiba, que era cerca de Tela. Sin embargo, pues no estaban las condiciones en aquel tiempo para ejercer la neonatología. No habían ventiladores neonatales. El trabajo que yo realizo con los niños es de cuidados intensivos. Entonces hacemos ventilación mecánica. Y en ese momento San Pedro Sula era la única ciudad que tenía ventilación mecánica neonatal y sobre todo el Catarino Rivas, que tenía una buena cantidad de ventiladores. Sin embargo, no contaba con un neonatólogo
y por lo tanto, pues el doctor Plutarco Castellanos decide que le ayude en ese hospital y me da la oportunidad de poder atender a los recién nacidos de la costa norte en el Hospital Catarino Rivas. Prácticamente usted es el primer neonatólogo profesional aquí en Honduras. Por lo menos en San Pedro Sula, en el Catarino Rivas, no había neonatólogo, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos nosotros fue ayudar a la Secretaría de Salud donde necesitaba ese recurso, ¿verdad? Yo sí tuve, no, sí hubieron neonatólogos, el doctor Cali Hernández, que fue maestro mío, en el internado rotatorio en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, y el doctor Sáenz, que también, Marco Tulio Sáenz, que también fue neonatólogo en San Pedro Sula, en el mismo Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. ¿Qué le llevó a tener esa lucha gremial, a integrar al gremio del Colegio Médico de Honduras y buscar, como dice, desde la presidencia de la delegación de San Pedro Sula y hasta buscar la... Bueno, desde niño realmente, ¿verdad? Yo me formé en una escuela de curas, sin embargo, nuestros maestros nos enseñaron a tener amor por la humanidad, por la justicia y velar siempre por los más débiles. De repente fui formado en la doctrina sin darme cuenta de la opción preferencial por los pobres y la iglesia es compromiso con los más débiles. Entonces es una iglesia que yo aprendí de niño, la iglesia debe estar en movimiento, la iglesia no es de templos. Miro con mucho pesar en este momento que algunos sectores de la población dicen que qué hace la iglesia en la calle, que qué hace la iglesia protestando. No, la iglesia que no se mueve es una iglesia muerta. La iglesia que no pone sal donde está la herida social es una iglesia que no sirve para nada. Entonces, yo desde niño aprendí a ser líder, me enseñaron a ser líder. De repente ya tenía algo en mis venas que me llamaba a ello, pero aprendí mucho de la iglesia católica y en secundaria me transformo en un líder estudiantil, logrando la oficialización del instituto de secundaria donde yo trabajaba, que era semiprivado, y era propiedad pues de algunas familias de tela, y logramos pues la oficialización del instituto, logrando que los colegas, los compañeros que tenían menos oportunidades económicas pues pudieran estudiar sin pagar un centavo, porque muchos tenían que retirarse ya que sus padres no podían pagar su colegiatura. Eso fue lo que nos motivó a luchar por una educación gratuita, ¿verdad? En esos años, que recuerdo yo decíamos gratuita, laica y obligatoria, como debe ser la educación, ¿verdad? Pese a que yo venía de un colegio religioso, pero sí luchábamos y nos enseñaron a luchar por una educación gratuita, laica y obligatoria. Y ya en la universidad, pues me consolido como un líder estudiantil, fundamos un movimiento político estudiantil amplio, que no estaba en ese momento ni con las luchas de algunos frentes que se consideraban pro izquierda y otros frentes que se consideraban pro derechas, unos hacia Estados Unidos y otros hacia la Unión Soviética o la China, que en ese momento estaba bien polarizada la sociedad, y fundamos el Bloque Amplio Reivindicador en Medicina. En el movimiento en la UNAD. En la UNAD fundamos el Bloque Amplio Reivindicador en Medicina, ante la amenaza de que querían cerrar la Facultad de Medicina por 10 años porque consideraban que había muchos médicos. Y nosotros nos opusimos a ello y a otro tipo de situaciones que se estaban dando en contra de los estudiantes de medicina, y los estudiantes de primer año pues decidimos fundar junto con otros compañeros de años superiores el Bloque Amplio Reivindicador en Medicina, y logramos muchas victorias a través de la lucha de amplitud. Nosotros no mirábamos colores políticos, no nos interesaba la doctrina, la religión, la raza, el sexo de la persona. Lo que nos interesaba era la reivindicación estudiantil porque hubiera más oportunidades, más cupos para estudiantes de medicina, y la universidad se dedicara pues a ese quehacer de formar más y mejores médicos. Esos fueron los triunfos que tuvimos. Participamos del Consejo Universitario, participamos del Claustro Pleno Universitario, participamos de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Médicas, porque en ese tiempo la universidad practicaba la paridad estudiantil. El 50% de la autoridad universitaria era por los docentes y el otro 50% por los estudiantes. ¿Y a nivel gremial médico? Sigo gremialmente trabajando. Una vez que egreso de la universidad, me gradúo y regreso con mi especialidad, participo en las luchas gremiales, más no en la parte electoral. Nunca
fue mi propósito en un principio. Es más, yo nunca iba a participar hasta que en algún momento pues me dijeron que por la trayectoria que había tenido de ser un líder que tenía voz dentro del colegio médico, una opinión ya bien definida de lo que era las luchas reivindicativas del Colegio Médico de Honduras. En algún momento pues me invitan a participar y gano la delegación de San Pedro Sula, y posteriormente la doctora Suyapa Figueroa me brinda la oportunidad de acompañarla en la vicepresidencia del Colegio Médico, donde la acompaño 2 periodos en la vicepresidencia, y posteriormente con la doctora Elga Codina la acompaño también en la vicepresidencia, y actualmente soy el presidente del Colegio Médico. ¿Ya que lo motivó para buscar la presidencia del colegio? Sí, el constante devenir de la historia y sobre todo de los médicos, la amenaza de la privatización de la salud, la precarización del trabajo de los médicos, la poca respuesta de los gobiernos a las exigencias de mejorar las condiciones de trabajo de no solo los médicos, de todos los trabajadores de la salud, y la necesidad de engrandecer pues el sistema público nacional de salud, nos hacen venir a ocupar la presidencia del Colegio Médico para lograr desde nuestro punto de vista una opinión para mejorar el sistema nacional. Actualmente estamos trabajando en una propuesta de gobierno para el sector salud que va a surgir de esta junta directiva y de otros colegas que nos están colaborando para poderla presentar a los candidatos si es que la quieren recibir, porque es lamentable que la campaña electoral actual todo se está yendo en bulla, está yéndose en estarse insultando unos a otros, en descalificarse unos a otros, pero no vemos nosotros que se estén presentando planes de gobierno. Vamos a presentar uno, no con intenciones electorales, sino para ser escuchados y que la población tenga una opción de que se mejoren las condiciones de salud. ¿El plan de gobierno a nivel de salud o en general? De salud, de salud. El Colegio Médico entiende también que hay otro pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad, como lo es la educación. Nosotros creemos que sin educación y sin salud no se puede arrancar. Sin salud y educación no podemos nosotros llegar al desarrollo. Y por eso estamos apostando a que se mejoren las condiciones de salud pública. Claro, todo esto pasa por presupuesto y significa que debe haber voluntad política por parte de los que gobiernan para entender de que se debe invertir más en salud y educación para poder desarrollar el país. Ya que hemos hablado del tema que se ocupa de salud y educación y el de salud, ¿cómo encuentran actualmente el sistema sanitario del país? En deterioro, cada vez va a ir más en deterioro porque no se está haciendo el gasto necesario, bueno, no es un gasto, la inversión necesaria en salud pública. Este año, el 12% del presupuesto general de la República o el 6% del Producto Interno Bruto es lo que debió haber correspondido a salud pública como todos los años. Sin embargo, debieron haber sido 49.000 millones de lempiras el presupuesto para salud este año. Le dieron 29.000 millones. Tenemos un déficit presupuestario de 20.000 millones de lempiras, y para el próximo año por lo menos debería de ser de 50.000 a 55.000 millones de lempiras el presupuesto para salud. Le aseguro que ese presupuesto va a llegar a ser tal vez a 32.000 millones de lempiras y vamos a seguir con un déficit presupuestario de 20.000 millones de lempiras, lo que nos dice que vamos a seguir en una situación precaria en el sector salud. Estos déficits presupuestarios no es exclusivo de este gobierno, sino que también de los pasados. El último gobierno que trabajó con una agenda bien definida, que tenía una estrategia del manejo de la salud pública adecuada, fue el doctor Enrique Aguilar Paz. Después de ese gobierno, en los años 70, no ha habido un gobierno que tuviera una estrategia de contención de la enfermedad, o sea, la atención primaria en salud, invertir en la medicina preventiva, que es mucho más barato, que invertir en la medicina curativa, que es mucho más caro. Y por eso vemos que no hay estrategias y casi todos los gobiernos creen que se va a solucionar el problema de la salud construyendo hospitales faraónicos. En este momento necesitaríamos por lo menos 10 hospitales del tamaño del hospital escuela para medio suplir las necesidades que tiene el pueblo de Honduras. Pero la mayoría de las enfermedades del pueblo de Honduras no son hospitalarias, son de centros de salud, son de contención en el barrio, en la colonia, en la aldea, en el caserío.
Es decir, volver a llevar los programas, volver a darles a los centros de salud vida y medicamentos con médicos y enfermeras, odontólogos y microbiólogos para poder contener la enfermedad en la comunidad y no permitir que ésta se deteriore tanto que tenga que llegar a los hospitales grandes del estado, convirtiendo a estos en los grandes centros de salud que no dan abasto para atender todas las patologías, desde las más sencillas hasta las más complejas. Desde que se tuvo la lucha de desde que empezó como profesional hasta ahorita, es diferente el deterioro, el deterioro que ha habido a nivel de salud. Es constante, el deterioro es constante y va a ir aumentando. Mientras la clase política no decida aumentar su inversión en salud, esto va a seguir peor, año con año va a ser peor. Lo que podemos hacer es tomar medidas paliativas en algún momento, ¿verdad? Es decir, voy a comprar medicamentos que me van a durar 6 meses, 8 meses, o comprar bastantes medicamentos en el año electoral para que las personas pues digan, bueno, sí, ya están haciendo algo al fin, pero es porque es año electoral y después en el siguiente, primer año electoral, ya caemos a lo mismo de siempre y volvemos con el mismo problema y los conflictos que se dan en salud porque falta de pagos, atraso de salarios, falta de contratación de trabajadores de la salud, que se traduce en una pobre atención al pueblo de Honduras. ¿Qué le pide al próximo gobierno? Bueno, se lo pido desde ahorita, sin saber quiénes son a los candidatos. Les estamos pidiendo que nos presenten el plan de trabajo para salud y educación, ¿verdad? Porque ya pedirle al próximo gobierno, una vez hecho gobierno, pedirle esos planes ya no tiene sentido. Se lo pedimos ahorita. Hay 3 candidatos que tienen grandes posibilidades de ganar, ¿verdad? Está el Partido Liberal, el Partido Libre, el Partido Nacional, que son los que tienen las posibilidades de ganar y a sus candidatos les pedimos que nos presenten. Los hemos llamado a través de un comunicado público del Colegio Médico de Honduras a que cese ese ataque entre ellos y nos presenten los planes de gobierno. Esperamos nosotros que ojalá alguno de ellos nos llame y nos diga que quieren escuchar y conversar con nosotros y presentarnos cuál es la opinión de ellos y cuál es la opinión de nosotros en cuanto a salud pública. ¿Usted nunca ha tirado un cargo político, ya sea como diputado? Sí, no, o sea, todos hemos tenido un partido político. Yo cuando joven, yo milité en el Partido Liberal, ¿verdad? Siempre tuve ese arraigo liberal y posteriormente en el golpe de Estado nos opusimos tenazmente al golpe de Estado, no porque el golpe de Estado fuera una persona en particular, sino porque el golpe de Estado es a la democracia, al hilo democrático y a que el poder sea compartido, a que vaya una sucesión entre un presidente y otro, pero mediada por una elección democrática y popular, no a través de la ruptura constitucional por la fuerza militar, ¿verdad? Entonces nosotros nos opusimos a ello. Posteriormente surge el Partido Libre y muchos de los que militábamos en el Partido Liberal militamos en el Partido Libre y posteriormente pues hemos tenido algunas desavenencias con las actuales autoridades del partido. Pero no se puede tener esas desavenencias en libre porque hemos notado de que cuando nosotros planteamos nuestros puntos de vista somos catalogados inmediatamente como traidores, ¿verdad? Como lo que esté contrarrevolucionario, golpista, y es lamentable que eso ocurra, ¿verdad? Cuando en realidad lo que hemos querido hacer nosotros es alzar la voz por el pueblo de Honduras, ¿verdad? O sea, una agenda política no necesariamente tiene que estar por encima de las reivindicaciones populares. Y el grave problema de Honduras es que la mayoría de los partidos son empresas y esas empresas tienen dueños y los dueños de esos partidos hacen negocios con ellos y el pueblo de Honduras se ve relegado a segundo y tercer plano en sus necesidades. Por eso es que hemos decidido mejor dedicarnos a la política gremial y desde aquí prestar nuestro concurso suficiente, creemos nosotros, para poder llevar las reivindicaciones que el pueblo necesita. ¿Nunca le han ofrecido aspirar a un cargo dentro de la Secretaría de Salud o un cargo de elección popular? No, dentro de la Secretaría de Salud no, ¿verdad? O sea, conversaciones hubieron, yo fui muy sincero. Yo creo que el primer paso de deshonestidad de un servidor público es aceptar un puesto para el que no está preparado. Y en el momento que a mí se me habló de eso, yo no me sentía preparado para ocupar ese puesto. Entonces, por eso no acepté. Me han ofrecido en San Pedro Sula también participar con la alcaldía municipal. No sentí que era correcto estar dentro de la estructura del Colegio Médico de Honduras y participar en este momento en el proceso electoral. Yo creo que cada momento tiene su lugar
y no se ve bien de que yo estando dentro del colegio médico pues tuviera que aspirar a un puesto de elección popular en la política nacional. No es prohibido, por supuesto que no es prohibido, posiblemente tampoco es malo, pero en mi punto de vista particular yo siento que no va conmigo, que si me voy a dedicar a la política gremial en este momento, me voy a dedicar en cuerpo y alma al Colegio Médico de Honduras y a su gremio. ¿Cuál quiere dejar legado como presidente del Colegio Médico? Que podamos nosotros dejar un sistema de salud público cimentado en las bases de la participación democrática, de la participación de los médicos en la construcción de un sistema de salud adecuado, que los médicos mejoremos deontológicamente, éticamente, en el trato con el paciente, que no todos los médicos son malos, pero sí reconocemos de que algunas veces no tenemos una buena relación con nuestros pacientes como nuestros pacientes con nosotros, cuando en realidad las víctimas de un sistema injusto de salud son los médicos, los trabajadores de la salud y los pacientes. Y los que se encuentran ahí en el campo de batalla, en el fragor de la batalla, donde no hay medicamentos, donde no hay insumos materiales, son el médico y el paciente, y son los que se terminan discutiendo y peleando, cuando en realidad son las víctimas. Entonces, aspiramos a que desde nuestra voz, desde nuestra participación como Colegio Médico de Honduras, se pueda construir un sistema de salud democrático con la participación de todos los médicos en la construcción de ese sistema para que pueda abrir las nuevas avenidas de un sistema de salud que le dé al pueblo de Honduras mejores condiciones. Y ya como pediatra, ¿cuál también? Disminuir en lo posible el sufrimiento de los niños, la mortalidad neonatal, que es una de las mortalidades más altas que tenemos en América Latina. En Honduras, definitivamente, la mortalidad neonatal por prematurez, por bajo peso al nacer, enfermedad de hembra hialina, ocupa un lugar grandísimo en la mortalidad nacional, y esperamos nosotros mejorar las condiciones de la atención pediátrica. Ojalá ningún niño de Honduras sufriera hambre, que ningún niño de Honduras le falte ninguna vacuna. Es doloroso en este momento saber de que hay niños con tosferina, una enfermedad prevenible con vacunas, que hay niños con sarampión, una enfermedad prevenible con vacunas, que se hayan disminuido los índices de vacunación en el país. Eso es lamentable, y por lo tanto nosotros esperamos volver a los indicadores anteriores a los años 90 y 80, y por supuesto mejorarlos también. ¿Cuánto es la tasa de muerte prematura de niños? Representa dentro de toda la mortalidad nacional más del 25% de la mortalidad total del país, ¿verdad? Entonces es un porcentaje bastante alto, y eso tenemos que disminuirlo, ¿verdad? No podemos seguir en esa situación. Debemos disminuir la mortalidad en los hospitales del país, mejorando los centros de atención, ¿verdad? Los centros de atención primaria deben de funcionar sí o sí, que es donde se va a llevar el control prenatal, donde se debería estar llevando el control prenatal, y cuando ese médico de atención primaria detecte un problema en el embarazo de la mujer, pueda referirlo al hospital del tercer nivel. En este momento no está ocurriendo. La madre lleva todo su embarazo sin un control, y a veces 1 o 2 controles neonatales, sin un ultrasonido, llega a los hospitales públicos del país solo a tener el niño, pero sin saber cómo viene ese niño, con qué complicaciones viene. Muchas veces viene pélvico, y hasta ese momento nos damos cuenta que viene pélvico, sea una cesárea de emergencia a veces, o recibirlo de esa manera, y sufre asfixia perinatal. O se pierden los niños en etapa de prematuro, nacen antes de tiempo, son pretérminos, de muy bajo peso al nacer, lo cual los lleva a la muerte. ¿Cuáles son los grandes retos que hay en el sistema de salud? El primero es vencer a la clase política, más que vencerla, convencerla de que invertir en salud no es un gasto. Para que invertir en salud es fortalecer el país, que los grandes pilares del desarrollo son los pilares del desarrollo humano. El país no se puede desarrollar si nosotros estamos enfermos, si nosotros no estamos educados. Para que el cuerpo aprenda, tiene que estar bien comido. Y para estar bien comido hay que estar saludable. Y para estar saludable debemos de tener buena salud. Por lo tanto, es necesario que nutramos al cuerpo, pero nutramos también la mente para que tengamos un pueblo inteligente, saludable, para que pueda desarrollar nuestro país. Usted ha sido que es pediatra y neonatólogo, ha tenido casos difíciles como profesional, que dice, que lamenta que a veces lo injusto que puede ser la vida o el sistema que hay actualmente. ¿Tenía ese tipo de casos? Muchos, desafortunadamente muchos, lamentables. Los médicos tenemos que enfrentar diariamente
a la muerte. Y sí hemos tenido muchos casos de niños nacidos de muy bajo peso al nacer, malformaciones congénitas. Hemos manejado siameses, ¿verdad? Niños de partos múltiples, quintillizos, que en otros países hubieran sobrevivido. Pero nosotros, por falta de insumos materiales, porque no había un ventilador mecánico, porque no había surfactante, hemos perdido a esos bebés, ¿verdad? Y eso es sumamente lamentable, ¿verdad? Perder a un niño. Han habido momentos en que nosotros sabemos cuál es el tratamiento para un pacientito, pero no lo hay en el hospital, y ver eso es sumamente doloroso, ¿verdad? Yo recuerdo la época en que sabíamos que un paciente tenía enfermedad de membrana hialina, pero enfermedad de membrana hialina, pero no teníamos el surfactante exógeno natural para tratar a ese paciente, y desafortunadamente lo mirábamos cómo se moría poco a poco, a pesar de que le dábamos ventilación mecánica. En aquel momento, pues, y siempre ahora, es un medicamento bastante caro. En aquel momento costaba un frasco de entre 10,000 y 14,000 lempiras, un frasquito de 4 ml. ¿Cómo puede lidiar el médico con muerte de un paciente en este tipo de casos? No se puede aceptar, no se supera nunca. Siempre vive en la mente de nosotros, los trabajadores de la salud. Lo que hacemos nosotros, pues, es que seguimos con el siguiente caso, pero con el dolor de haber perdido un paciente, pero sabemos que si nos vencemos, si nos desesperanzamos, entonces perderíamos muchas más vidas. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pero con el dolor siempre a cuesta, ¿verdad? De lo que pasó. Vivimos en un constante duelo, en realidad, ¿verdad? Un síndrome de tristeza permanente, depresión permanente, que nos hace en algunos momentos tener cambios de personalidad. A veces los médicos somos un poco raros, pero es por eso, ¿verdad? No es por otra cosa. Y muchas veces la gente cree que nos volvemos insensibles al dolor humano, y no es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos que seguir dando nuestra mejor cara y nuestro mejor trabajo, porque después de un paciente que perdemos, vienen otros que necesitan de nuestro esfuerzo para salvarles la vida, y lo salvamos. Y eso, pues, nos da un poco de ánimo para seguir adelante. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que dejan a los médicos actuales y a los futuros profesionales de la salud ante el panorama lamentable o de crisis en el sistema sanitario? El mensaje que le debo a los jóvenes médicos es que nunca se olviden de que el primer paso que debe dar un médico es ser un mejor ser humano. Un mal ser humano no puede ser un buen médico. Usted puede estudiar muchos libros, usted puede saberse de memoria la medicina, pero si usted no es un buen ser humano, usted no puede ser un buen médico. Para ser un buen médico hay que tener ese amor por la vida, amor por la humanidad, y es importante que tratemos de tener esa empatía con nuestros pacientes, por el que sufre, que a veces tenemos momentos difíciles, que es difícil que lo hagamos, lo entiendo, pero siempre debemos tratar de llevarle consuelo a nuestros pacientes, de acompañarlo en todo momento, de ser solidarios en todo momento. A las generaciones futuras es el mismo consejo. A los médicos jóvenes actuales, que son el enlace con la segunda mitad del primer milenio y del siglo XXI, que le digan a los médicos de la segunda mitad que nosotros ya no vamos a estar con ellos, que les digan que la base de la medicina siempre va a ser la buena humanidad. Antes de graduarse de médicos, debemos tratar de graduarnos de hombres y mujeres llenos de amor por la humanidad.